hemos hablado, ¿cierto?, acerca del tema de la restauración, ¿cierto? Hemos hablado de que para la restauración, la primera persona que tiene que estar dispuesta es la que necesita ser restaurada. Amén. Por lo tanto, nosotros somos los primeros interesados, ¿cierto?, para poder pedir al Señor que restaure nuestras vidas. Amén. Hemos visto cómo Dios actúa para restaurarnos, cómo actúa el Espíritu Santo que intercede por nosotros, ¿cierto? Hemos visto la labor que deben cumplir los pastores y líderes de la congregación para poder nosotros ser restaurados. Y ya ahora vamos a pasar a un ámbito más amplio, ¿cierto?, que es nosotros como una comunidad cristiana. Amén. Nosotros somos una gran ayuda para que podamos restaurarnos los unos a los otros. Amén. Y la palabra de hoy, mis hermanos, se encuentra en el libro de Colosenses. Amén. En el capítulo 3, de los versículos 12 al 17. Ahí le vamos a dar lectura a la palabra de Dios el día de hoy. Si la encontramos, lo vamos poniendo de pie. Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al 17. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra entonces en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Mis hermanos, tomen asiento. Bueno, esta es una carta que está escrita por Pablo, ¿cierto?, a la iglesia que está en Colosa. Y él empieza, ¿cierto?, en los versículos anteriores hablando de la vieja naturaleza del hombre, de la vieja vida, y hace una marcada referencia que la vida pasada que nosotros llevábamos y la vida nueva que nosotros tenemos no puede ser igual. Amén. Tiene que ser diferente. Amén. Y nos manda, ¿cierto?, Pablo a despojarnos de fornicación, de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricia y que es idolatría. Amén. Esas son las cosas que nosotros dejamos cuando, ¿cierto?, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando tomamos la decisión, ¿cierto?, de aceptar el llamado que Jesús nos hacía y caminar, ¿cierto?, por estos caminos que es el Evangelio. Amén. Porque, ¿cierto?, esas cosas eran las cuales iraban a Dios y eran los hijos de desobediencia. Eso nosotros los dejamos, eso lo apartamos en el momento que fuimos hechos sus hijos. Amén. Pero Pablo también nos dice que nosotros debemos dejar esas cosas, esos grandes pecados, ¿cierto?, que abandonamos una vez que llegamos aquí al Evangelio. También dice que debemos dejar todas estas cosas como ira, como enojo. Tenemos que dejar la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Dice que no nos mintamos los unos a los otros. Amén. Cosa que no hemos dado cuenta últimamente, sobre todo hablando en temas de las mujeres, que es algo difícil de hacer. Es algo difícil, de repente no nos damos cuenta cuando salen palabras engañosas, cuando salen mentiras, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de nuestros niños más pequeños, ¿cierto? Diciéndole, no, si tú haces esto, va a pasar esto otro, cosas que vamos, ¿cierto?, queriendo estimular para que ellos hagan las cosas bien. Y lamentablemente nos damos cuenta que son palabras engañosas, que son mentiras que salen de nuestros labios. Amén. Dice que debemos despejarnos de aquel hombre y de todo lo que hacíamos antes. Amén. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que dejarlo y debemos revestirnos, ¿cierto?, de una nueva persona conforme a la imagen del que nos creó. Amén. Y nosotros fuimos creados a una imagen. Fuimos creados a una semejanza, ¿cierto? Pero no es la semejanza que tenemos,
sino que fuimos creados a la semejanza de Dios. Amén. Él, cierto, nos creó a su imagen, a su semejanza, y eso es a lo que nosotros debemos volver. Amén. ¿Qué vestían? ¿Qué nos decía? Vestidos pues como escogidos de Dios. Amén. No podemos seguir igual. Nosotros tenemos que vestirnos. Al despojarnos, ¿cierto?, de las cosas que debemos sacar, Pablo nos dice que ahora que cuando estamos despojados de aquello, tenemos que vestirnos de cosas nuevas. Amén. Cuando nosotros en el día habitual nos bañamos, ¿cierto?, no nos quedamos desnudos. Nos vestimos, ¿cierto? Así también en nuestra vida. Tenemos que ir sacando cosas, pero mis hermanos, esto no es como dice el mundo, vacía tu mente, pon tu mente en paz, sino tenemos que llenar nuestra mente, tenemos que llenar nuestra vida de las cosas que le agradan al Señor. Decía, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿cierto? La ropa que Pablo aquí menciona son en realidad el fruto del Espíritu. ¿Se dieron cuenta de las cosas que leíamos? Pablo nos decía que nos vistiéramos de amor, ¿cierto? Que nos vistiéramos de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y eso, mis hermanos, es el fruto del Espíritu. Amén. De eso es lo que nosotros tenemos que vestirnos como hijos del Señor. Y no debemos, mis hermanos, mirarnos a nosotros mismos. Porque si nos miramos a nosotros mismos, si miramos nuestras capacidades, si miramos las cosas que nosotros podemos hacer, nos vamos a dar cuenta que somos débiles, amén, que no tenemos poder para hacerlo por sí solos, revestirnos de estas cosas. Y eso, mis hermanos, nos va a llevar a sentirnos impotentes, amén. Díganme si no es cierto que cuántas veces hemos tratado de ser buenos cristianos. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la meta? Señor, yo voy a orar 3 veces, voy a orar 4 veces, voy a leer la palabra, de mi boca no va a salir mentira, yo voy a estar en la iglesia siempre, no voy a poner excusa, no voy a faltar a ningún culto, si el pastor dice que coordine lo voy a hacer, si tengo que estar en la puerta, hacer aseo, predicar, lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cuánto nos dura ese ánimo? ¿Cuánto nos duran esas fuerzas? Nos dura poco, porque por nuestra propia fuerza, por nuestro propio ánimo, nunca lo vamos a poder lograr. Porque somos débiles, porque somos personas que el alrededor nuestro nos afecta. Amén. Somos personas inconstantes, somos personas de doble ánimo. Por lo tanto, mis hermanos, con nuestra propia fuerza, nunca lo vamos a poder hacer. Amén, no somos capaces de vestirnos, pero en el momento en que nosotros pensamos, mis hermanos, a pensar en lo que Cristo hizo en nosotros, en que fue Cristo que dio su vida por nosotros, en que la iglesia, mis hermanos, es la manifestación gloriosa de Cristo en la tierra, nos vamos a poder dar cuenta que de esa manera es más fácil. Porque basta con decir, Señor, yo no puedo. Basta con reconocer, Señor, con mis propias fuerzas lo intenté, pero no puedo. Por lo tanto, Señor, yo necesito que tú trabajes en mi vida. Por lo tanto, yo, ¿cierto?, me hago a un lado para que el Espíritu Santo vaya trabajando en mi vida y vaya provocando ese fruto que debe provocar en todos nosotros como hijos de Dios. Amén. Jesucristo, ¿cierto?, nos dice que nuestros pecados son perdonados, que nuestra naturaleza en Él es cambiada, que nosotros somos hechos nueva criatura, que nosotros somos diferentes, que nosotros no podemos vivir, ¿cierto?, en lo pasado, porque todo lo pasado, ¿cierto?, quedó olvidado y todo es hecho nuevo. De eso, mis hermanos, es que nosotros tenemos que aferrarnos para cambiar, para ser cristianos que caminen, mis hermanos, glorificando a Cristo donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Amén. Y esa es la realidad. Pero como hijos, mis hermanos, si nosotros pecamos, ¿cierto?, tenemos que saber que Dios está ahí con los brazos abiertos. ¿Cómo olvidarse de aquella parábola del hijo pródigo? ¿Cierto? De ese joven que se fue, que malgastó su dinero en vicio, en cosas que no necesitaba, pero cuando él se da cuenta de lo que hizo, cuando él logra pensar y reflexionar, ¿cierto?, que en los que él creía que estaba bien, realmente estaba mal, que ya no había nadie a su lado, ¿qué hizo? Se recordó de su padre, se recordó, ¿cierto?, de que allá con su padre tenía buena vida. Y aunque a lo mejor no llegara como un hijo, sino que llegara solo como un jornalero en su casa, él iba a estar mejor, ¿cierto? Él se arrepiente, él camina, ¿cierto?, a su casa, pero el padre dice que lo ve de lejos, que lo mira de lejos y ¿qué hace? Corre hacia él, lo espera con los brazos abiertos, le da un beso, le da un abrazo, lo perdona, pone un anillo en su dedo, ¿cierto? Y lo recibe como un hijo,
como si nunca se hubiera ido, le da aquel amor, le demuestra, y no solo con eso, él está tan gozoso que hace fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo que había muerto, su hijo que estaba perdido, vuelve a la vida, mis hermanos. Y eso es lo que pasa con nosotros, que estábamos muertos, estamos aquí ahora con vida porque Cristo es la vida, amén. Es por eso que nosotros tenemos que tener ese gozo, que ahora estamos vivos, que ahora estamos, ¿cierto?, en las manos de aquel que no se equivoca, en la mano de aquel que la naturaleza, que todo a su alrededor da cierto testimonio que es un Dios grande, que es un Dios perfecto, amén. Por eso, mis hermanos, nosotros nos encontramos colocados en Cristo. ¿Cierto que nos dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos con Él? Esa es la realidad donde nosotros tenemos que despertar. Ese es el lugar donde el Espíritu, donde Dios actúa con nosotros. Amén. Nosotros, mis hermanos, como personas que dicen, tenemos que morir. Mi carne, mi yo personal, mis deseos, mis pasiones, mis anhelos, mis metas, todo lo que yo quiera, lo que yo anhele, tiene que morir. Mis hermanos, ¿cuánto nos aferramos a la felicidad? ¿Cuánto nos aferramos a esforzarnos, a ganarnos con nuestros propios méritos, ¿cierto? El pan de cada día, las cosas que tenemos, cuánto luchamos por un hogar, cuánto luchamos, ¿cierto?, por tener un buen trabajo, por darle el mayor bienestar que podamos a nuestros hijos. Nos esforzamos, luchamos por eso, pero realmente esos méritos nuestros, realmente lo vamos a poder lograr nosotros. Si dice el Señor que todo lo que hay en la tierra es de Él, que todo lo que nosotros le recibimos, lo recibimos por Él, ¿cierto? Que todo es gracias a Él, por lo tanto, aunque nos esforcemos, ¿cierto? Y aunque queramos capacitarnos nosotros para poder vivir bien, mis hermanos, nunca lo vamos a lograr. Necesitamos, mis hermanos, ser capacitados por el Espíritu Santo para poder vivir bajo el control de Cristo, para poder vivir bajo el control de Dios, ese Dios que no se equivoca. Ese Dios que no falla, ese Dios que sus planes dice que son perfectos. Amén. Bajo ese Dios nosotros tenemos que vivir, porque así, mis hermanos, usted puede pasar la tempestad más grande, pero usted va a vivir con fe. Usted puede tener el problema más grande en su vida, sufrir la pérdida más grande, pero usted va a estar confiado que todo lo que ha pasado ha sido por el propósito de Dios. Que todo lo que ha pasado en su vida ha sido bueno. Mis hermanos, mire, lo que sea que usted haya pasado, donde más hemos llorado, tenemos que confiar que eso ha sido bueno. Amén. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros, aquí, el pueblo del Señor, actuemos en misericordia. Mis hermanos, porque es tan fácil juzgarnos los unos a los otros. Es tan fácil mirarnos mal. Es tan fácil que esté la división dentro de la iglesia, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros actuemos en misericordia. Y esto implica corazones compasivos. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos dolernos con el que sufre. Que debemos reír, ¿cierto?, con el que está alegre, con el que está gozoso. Pero nosotros, ¿cierto?, estamos inmersos en un mundo donde el yo personal y el bienestar propio es tan grande que dejamos, ¿cierto?, de mirar al que está al lado. Dejamos de mirar a mi hermano que necesita. Dejamos, ¿cierto?, de mandar esas palabras de ánimo. Dejamos, mis hermanos, de abrazar al hermano de una manera que abraza un padre, de la manera que abraza una madre, para que sienta que no es uno el que está con él, sino que es Dios, que es Cristo el que está a nuestro lado. Amén. Pablo nos habla de la vestimenta de la bondad, de vestirnos de cosas buenas, mis hermanos, no para nosotros, sino para los demás. Amén. Este término contiene la idea de que debemos ser provechosos. ¿Cuánto nosotros somos provechosos para el hermano? ¿Cuánto hemos sido de bendición para el hermano que está al lado, para el hermano que ha estado necesitado, para el hermano que ha estado sufriendo, para el hermano que ha vuelto a redil? Hemos sido de bendición, hemos sido de provecho para ellos. Nosotros, mis hermanos, debemos ayudar a los demás. Debemos ayudar, debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. De nosotros recibimos perdón del Señor, recibimos una nueva vida, recibimos, ¿cierto?, la fuerza cuando estábamos necesitados. Todo lo que nosotros recibimos, no solo se refiere al dinero, todo lo que nosotros recibimos, debemos darlo por gracia, al que está necesitado. Amén. Dios, Pablo nos dice, ¿cierto?, que debemos ayudar a los demás. Dice que nosotros debemos de vivir en humildad. Y esto no es solamente una humildad en la forma de comportarnos,
Nuestra mente, mis hermanos, nuestra mente es tan altiva. Nuestra mente hace un acto bueno y se eleva como que hubiéramos hecho la obra más importante. Nuestra mente, mis hermanos, debemos aprender a sujetar nuestra mente. Dios nos dio una hermosa armadura para que el enemigo no enaltezca nuestros pensamientos, pero no la usamos. Amén. Está ahí, pero no hacemos uso de ella. Amén. Luego dice, Pablo menciona la palabra mansedumbre, que también tiene que ver, con un espíritu humilde, mis hermanos. Debemos vivir de esa manera humilde. También nos dice que debemos vivir en paciencia. Hay paciencia en la casa del Señor. Si estamos ahí, atentos a lo que el comunidad está haciendo, que se apure, que se atrase, que lo haga bien, que lo está haciendo mal, que el predicador, que la hora. La paciencia, mis hermanos, no es un fruto. No está siendo el fruto de la iglesia. Queremos llegar apurado, queremos irnos rápido. Si escuchamos el problema del hermano, pero nos vamos rapidito, escuchemos la palabra rapidito. Queremos, mis hermanos, que todo sea rapidito, igual como el mundo. Pero Dios, mis hermanos, no es instantáneo como el mundo. Amén. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar los tiempos del Señor. Amén. No deberíamos hacer juicios instantáneos, despiadados e indiferentes o mecanizados entre nosotros mismos como lo hace el mundo. Afuera, mis hermanos, el que se equivoca es el hazme reír y el chiste, ¿cierto? Y el pisoteado por todo el mundo. Hoy en día todo se vuelve viral, hoy en día todos saben los problemas de todo, basta ver con un estado, basta ver con las aplicaciones que tenemos, con las redes sociales para conocer, ¿cierto?, los problemas de todo. Y en vez de salir de nuestra boca palabras de misericordia, palabras de amor, palabras de consuelo, ¿qué sale? El juzgar. El que le pasó por algo. ¿Qué habrá hecho para que le pase lo que está pasando? Amén. ¿Qué nos decía la palabra? Para que vivamos como un cuerpo, soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Pero divisiones en la iglesia duran años. Conflictos, mis hermanos, duran años. Si Dios nos manda a perdonarnos. Amén. Pablo dice, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, nosotros deberíamos estar aquí y debería brotar el amor. Como en esas caricaturas, deberían brotar corazones de todos nosotros. Pero estamos, mis hermanos, y necesitamos que la iglesia haya amor. Amén. Pablo, mis hermanos, enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, a través de una excelente gráfica, que todos somos un cuerpo y todos los miembros son necesarios. ¿Qué nos dice Pablo, cierto? Que en el cuerpo hay miembros que se ven, pero hay miembros que no se ven. Pero todos son necesarios, todos están ahí para edificar la iglesia. Todos necesitamos los unos a los otros. No, si no basta mirar cuando hay un cuerpo que le duele un pie, ¿cierto? Cuando viene alguna enfermedad, cuando hay problema al corazón, el cuerpo completo se descompone. El cuerpo completo se siente. Y si hay una mano fracturada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Después se siente la otra porque ha sido tan utilizada que esa mano comienza a cansar. Cuando hay problema en una pierna, ligerito empieza la otra, ligerito empieza la cadera, mis hermanos. ¿Cómo puede funcionar un cuerpo sin hablar? Sin manos, mis hermanos, el cuerpo se debilita de una manera grande cuando no todos cumplen su función. Por eso, mis hermanos, es necesario que sepamos que todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios. Todos fuimos traídos para cumplir una función. Amén. Es como si en una empresa, ¿cierto?, que es grande, funciona al 20% de los empleados. ¿Cómo iría esa empresa? ¿Podría surgir? Por lo general iría a la quiebra. Lo mismo pasa a nosotros. Si la iglesia actúa el 50% de los miembros, si el 50% de nosotros solamente está activando y se está esforzando, ¿qué pasa con la iglesia? Mis hermanos, la iglesia se debilita. Amén. Por eso, mis hermanos, es necesario que nos ayudemos. Que debemos, mis hermanos, crecer, que debemos nacer en nosotros, mis hermanos, el trabajar. Amén. La iglesia, mis hermanos, si la iglesia quiere crecer, si la iglesia quiere desarrollarse, si la iglesia quiere ser, si eso fructífera ante los demás, tenemos que entender y asumir que todos nosotros tenemos que trabajar. Que yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Que no podemos mirar al de al lado en menos.
que no podemos mirar al recién llegado en menos, que no podemos mirar al que vuelve a los caminos del Señor en menos, porque todos nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Por eso, mis hermanos, si la iglesia y sus miembros no cumplen su función, seremos una iglesia débil. Una iglesia débil, mis hermanos, no prospera, no madura, no es un buen ejemplo para los demás y sobre todo, mis hermanos, una iglesia débil, una iglesia coja, no glorifica al Señor. Amén. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Amén. En el versículo 16 que leímos decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que la enseñanza, que la restauración, que el ánimo también proviene de todos nosotros. Pablo decía, exhortemos, yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Ayudémonos, animémonos los unos a los otros. Amén. Y mis hermanos, es una gran expresión que se vivió en la iglesia primera. ¿Cómo vivía la iglesia primera? Todos vendían sus bienes, ¿cierto? Todos vendían sus posesiones y se las daban a los apóstoles para que tuvieran todo en común. Porque la iglesia comprendió esta verdad. Se necesitaban los unos a otros. Necesitaban, el que estaba fuerte necesitaba hacer la fuerza del débil. El que entendía de la palabra tenía que enseñarle al que no la entendía. El que estaba cansado, ¿cierto? Tenía que buscar refugio en el que no estuviera cansado, en el que tuviera ánimo. Amén. Por eso, mis hermanos, la iglesia sabía y por eso la iglesia pudo avanzar, porque se apoyaban los unos a los otros. Amén. Sufrían entre ellos, lloraban con el que lloraban, se reían con el que se reía. Amén. Así avanzaba la iglesia. Se complementaban los unos a los otros. Amén. Lucas dice en su evangelio, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a la casa de oración con necesidad? Con la necesidad de una palabra, con la necesidad de un hermano, anímate. Con la necesidad de escuchar a lo mejor, hermano, esfuérzate. Hermano, sé valiente. Hermano, Dios está contigo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha abundado en la iglesia? ¿De qué abundan nuestros corazones? ¿De qué tienen abundancia? ¿De fútbol? ¿De telenovelas? ¿De películas? ¿De chistes? ¿De problemas? ¿De dificultades? ¿De carencia? ¿Qué hay en nosotros? ¿A qué nos reunimos cuando nos juntamos? ¿Qué es lo primero que sale de nuestras bocas? ¿Sale el animar al hermano? ¿Sale un texto bíblico? ¿Sale la palabra del Señor? Lucas decía, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, debemos animarnos. El Señor nos dice que nos animemos los unos a los otros. ¿Con qué nos vamos a animar si en nosotros no hay palabra? Amén. ¿Con qué nos vamos a animar si nuestro corazón no está lleno de la presencia del Señor? Si en nuestro corazón no está el fruto del Espíritu. Amén. Si estamos llenos de la palabra de Dios, manará enseñanza adecuada para instruir y exhortarnos los unos a los otros. Amén. No se trata de que entre todos nos contemos los problemas, las dificultades, no. Animémonos. Animemos. Usted mira a su hermano y dígale, hermano, anímate, hermano, gózate. Hermano, Cristo te ama, Cristo está contigo, Cristo dio su vida por ti. Hermano, cualquier problema, cualquier dificultad que tú estés pasando, no es más grande que Cristo. No es más grande que lo que Él pasó en la cruz. Por lo tanto, esfuérzate. Amén. Una expresión, cierto, que recorre el Nuevo Testamento es el animarnos los unos a los otros, el ayudarnos los unos a los otros. Amén. Los dones, mis hermanos, fueron otorgados a la iglesia para edificarse los unos a los otros. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de esta acción. Anímense, únanse los unos con los otros, ámense, perdónense. Amén. De esta dinámica de yo te doy y tú me das. Mis hermanos, qué difícil es vivir solo dando. Dar, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Pero esa persona también necesita escuchar, hermana, hermano, Dios te bendiga. Amén, nos necesitamos los unos a nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened
paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así Dios quiere que sea la iglesia. Así quiere Dios su iglesia. Amén. Que reconozcamos el trabajo. Y el reconocer, mis hermanos, el trabajo no es solo decir, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Reconocer, mis hermanos, es dejarse guiar. Reconocer, mis hermanos, es aceptar lo que están por delante. Aceptar a los líderes que Dios ha puesto. Amén. Es amarlo, es comprenderlo. Tener paz entre vosotros. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido desplazados por un hermano? Es que el hermano llegó y está haciendo el trabajo que yo hacía y ahora lo hace él y ahora yo qué voy a hacer. Mis hermanos, el trabajo en la obra del Señor es tanto. La mies es tan grande, necesitamos tantos obreros y nos ponemos el uso entre unos y los otros. Amén. Tenemos que entender, mis hermanos, que la obra del Señor no para. No para por usted y no para por mí. Dios va a seguir trabajando. La obra tiene que avanzar, por lo tanto, Dios va a trabajar con los que están dispuestos. Dios no va a esperar a nadie, mis hermanos. Dice su palabra, los propósitos de Dios se cumplen. Amén. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, tened paz entre vosotros. Amén. Este texto es muy significativo para ayudarnos, mis hermanos, a entender, a discernir las necesidades que hay en la iglesia, las necesidades de cada uno de nosotros. Dice, el ocioso, mis hermanos, no necesita ser sostenido. El que está ocioso no necesita decir, hermano, sigue como estás, vamos, tú puedes, sigue. Mis hermanos, el hermano que está ocioso, mis hermanos, necesita ser amonestado. Necesita ser arrepentido y decir, hermano, despierta. Hermano, Cristo viene pronto. Hermano, avanza, anímate, escucha la palabra, amén. Los de poco ánimo, mis hermanos, no necesitan ser cuestionados. Hermano, ¿por qué hoy día no quieres venir a la iglesia? Hermano, ¿por qué hoy día no te levantas? ¿Por qué no das gloria a Dios? ¿Por qué no estás adorando al Señor? Ese hermano necesita ser alentado. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu dificultad. En tu dificultad, mis hermanos, Jesús está con nosotros. Son las palabras que necesitan escuchar aquellos hermanos. El débil, mis hermanos, no necesita amonestación, necesita ser sostenido. ¿Cuántas veces hemos necesitado, mis hermanos, que nuestras manos sean levantadas? ¿Cuántas veces hemos necesitado, cuando no hay fuerza, cuando estamos debilitados, cuando estamos pasando la prueba, necesitamos, mis hermanos, que nos arrastren a la iglesia? Pero ¿dónde está esa ayuda? ¿Dónde está? Esta es la labor de la iglesia, ayudarnos, amén, mantenernos ciertos firmes con la palabra del Señor, amén. Pero, mis hermanos, debemos mantenernos firmes, animarnos, esforzarnos, alentarnos con la palabra. Mis hermanos, mi vida, mi testimonio, su vida, su testimonio, sus problemas, mis hermanos, sirven para que usted aumente su fe, sirven para que otros aumenten su fe, pero lo que a nosotros, mis hermanos, nos da vida es Cristo. Y eso está en la palabra. Es la única manera de alentarnos por la palabra del Señor. Debemos ser pacientes los unos con los otros. Hermano, a veces estamos, el culto está bonito y hay un hermano que nos está levantando las manos. El hermano que fome, pues hermano, levanta. ¿Dónde está la paciencia de los unos con los otros? Debemos entender que no todos vamos a llegar igual a la iglesia. No todos vamos a llegar de la misma manera, con la misma disposición. Por eso es que es necesario que entendamos que Cristo cambia nuestras vidas. Que debemos dejar que Cristo actúe en nosotros. Debemos dejar, mis hermanos, que el Espíritu Santo, dice la palabra, estar siempre gozoso. Como hijos del Señor, mis hermanos, no tenemos permitido andar con la cara larga. O estar tristes. ¿Qué estamos reflejando nosotros como hijos de Dios? Con una cara larga. Con estar tristes, con dejar que los problemas sean más grandes que nosotros.
Estamos hablando de qué, de un Dios poderoso, de un Dios que pierde el control. Dice la palabra, estar siempre gozoso. Amén. Debemos, mis hermanos, estar gozosos, confiando en el Señor. Amén. No en las constantes faltas, porque siempre nos va a faltar algo. Debemos estar gozosos en el Señor. No nos fiquemos en las faltas, en las necesidades, ni en el pecado que hay en nuestras vidas. Veamos que hay un Dios que nos perdona. Veamos un Dios amoroso, un Dios bueno que a través de su Hijo nos ve de una manera diferente. Dios nos conoce a todos tal cual somos. Dios conoce que la naturaleza del hombre no puede cambiar. Va a ser así. Pero en Cristo sí somos diferentes. En Cristo nuestra naturaleza sí cambia. Dios nos ve de una manera diferente a cada uno de nosotros. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que vernos. No para pecar deliberadamente, sino para alentarnos y estar gozosos y confiar que el problema, la dificultad y venga lo que venga, Dios es el que está por control de todo. Amén. Dice, dar gracias por todo. Esa es la voluntad perfecta del Señor. Nos cuesta dar gracias a la prueba. Nos cuesta dar gracias cuando en la mesa no hay nada. Nos cuesta dar gracias cuando nuestros hijos no tienen lo que nosotros queremos que tengan. Pero ¿qué nos dice el Señor? De gracias en todo, porque esa es su voluntad. ¿Por qué queremos hacerlo diferente? ¿Por qué buscamos la manera de hacerlo diferente? Si un día nos falta, nos falta. Si un día tenemos, gocemos que tenemos. Si estamos en abundancia, gocémonos, pero vivamos los procesos del Señor. Vivámonos, no lo apuremos, tengamos paciencia y vivamos los procesos. Aprendamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. A ver, no apaguemos el espíritu. Mis hermanos, nuestra falta de confianza en el Señor, nuestras constantes faltas y caídas, nuestros pecados, mis hermanos, apagan el espíritu que está en nosotros. Lo apagan, mis hermanos. El Espíritu Santo es una persona que está aquí, que se entristece. Por lo tanto, mis hermanos, todo eso, dice la palabra del Señor, que Dios no tiene comunión con el pecado, no tiene comunión con lo malo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que guardar un corazón limpio para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Amén. Dice, no menospreciemos la profecía. Mis hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos gusta estudiar la palabra del Señor? ¿A cuántos de nosotros pensamos que un estudio bíblico, que dedicar tiempo a la lectura, que los devocionales, que leer la palabra del Señor es pérdida de tiempo? Mis hermanos, no menospreciemos la profecía. La palabra del Señor es vida para nosotros. La palabra del Señor es la que nos llena, es la que cambia nuestras vidas. Ahí podemos conocer a un Dios poderoso. Ahí podemos conocer cómo lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo yo puedo hacer que Cristo viva en mi vida. Hemos luchado, mis hermanos, con nuestras manos. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Señor, yo quiero vivir como tú viviste. Mis hermanos, jamás nosotros vamos a poder hacer eso. Jamás, porque no tenemos la fuerza, porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la herramienta. Jesús, aquí, mis hermanos, la tierra fue obediente a Dios. Fue obediente en todo, dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Ahí entregó su vida obedeciendo al Padre, obedeciendo a sus propósitos, confiando en Dios. En nosotros está tal confianza, en nosotros está tal obediencia. Por nuestra cuenta no está. Pero por Cristo, esa obediencia que Cristo tuvo es dada a nosotros. Por lo tanto, nosotros sí podemos ser obedientes, mis hermanos. Sáquese de la mente, mis hermanos, que vamos a vivir siempre en pecado, que vamos a vivir siempre mal con Dios. No. Dios se reconcilió con nosotros. Dios a nosotros nos dio vida, nos cambió, nos acercó a Él. Cristo hizo eso en la cruz. Por lo tanto, mis hermanos, olvidémonos. El enemigo ha puesto un velo tan grande frente a nosotros que no podemos y no nos deja ir a la presencia del Señor. Pero ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿No rasgó ese velo? ¿No nos dio paso a la presencia del Señor? A volver, ¿cierto?, a eso roto, a eso que se había quebrado. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de servirle, pero debemos conocerlo, mis hermanos. Nosotros no conocemos a Cristo. No conocemos cómo Él actúa, no conocemos su obra, y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué dice? Medita en la palabra, medita de día, medita de noche, no te apartes de ella. ¿Y cuánta vida diaria, cuánta lectura hay de nosotros de la palabra? Aquí en los cultos,
en los devocionales, las veces que nos toca predicar, las veces que nos toca coordinar, preparar un devocional para algún cuerpo. ¿Cuánta lectura hay en nuestras vidas de la palabra del Señor? Mis hermanos, nuestra vida se seca porque no hay palabra del Señor. Por lo tanto, tenemos que meditar en ella de día y de noche. Eso es necesario, amén. ¿Qué nos decía? Examinarlo todo. Qué fácil, mis hermanos, de repente decir, ¿era de Dios o no era de Dios? Somos tan rápidos para juzgar, somos tan rápidos para decir, no, esta predicación está mal. Pero ¿qué nos dice el Señor? Mis hermanos, examinar. Y examinar, mis hermanos, no es decir esto sí, esto no, es pensar. Es llegar a la casa y decir, ¿estaba escrito o no estaba escrito? ¿El Señor quiere decir esto o no quiere decir esto? Pero rápidamente decimos que sí o que no, amén. También, mis hermanos, la iglesia, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versos 1 y 2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Restaurar. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Animar, con mansedumbre. Amén. El apóstol indica que la responsabilidad de actuar existe en el momento en que hay un pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el momento del pecado hay algo roto. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, la relación que debemos tener con el Señor se rompe. Hay una fractura y por lo tanto, mis hermanos, eso hay que recomponerlo. A veces no es tan fácil como decir, Señor, perdóname y listo. Mis hermanos, las consecuencias del pecado en nuestra vida son grandes. Y esas consecuencias son las que a veces nos alejan del Señor. Y esas, mis hermanos, tenemos que ayudar a esos procesos. Hay procesos en nuestra vida que tienen que cicatrizar para que la iglesia, mis hermanos, pueda avanzar. Hay problemas y dificultades en todos nosotros. Y esos problemas, mis hermanos, tienen que tener solución. Tienen que ser restaurados para que así podamos, mis hermanos, recibir sanidad y avanzar. Amén. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay pecados, ¿cierto? No se trata de una simple diferencia de opinión. Amén. Sino de una falta en la que un miembro de la iglesia es sorprendido. La palabra usada quiere decir que en el original es una persona desviada del camino. Esa es la falta de la que está hablando aquí el apóstol. Amén. Se trata de una conducta que se aleja del camino del Señor. Por lo tanto, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que esa persona que se apartó de la voluntad de Dios pueda volver al camino. Y para que esa persona haga eso, está la iglesia. Está la palabra del Señor y están toda la gente que hemos visto para restaurarnos. Amén. Pablo solicita la intervención de las personas espirituales. Ahora bien, ¿quiénes son las personas espirituales? Podemos ver que en Corintios, Pablo nos dice que los espirituales se oponen a los carnales. Amén. Lo espiritual y lo carnal, mis hermanos, no se puede unir. Amén. ¿Por qué Pablo les dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo? Amén. En nosotros, en el pueblo del Señor, hay portes espirituales. Uno tiene que ir madurando en el Evangelio. En este texto se trata de una persona que no ha madurado, que no ha desarrollado como cristiano, como debería ser, como lo dice la palabra. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, la persona que habla Pablo aquí, que es carnal, es una persona que no ha madurado, que no es, ¿cierto? Y no avanza en lo que es el conocimiento de la palabra del Señor. También nos dice el apóstol que la realidad de Corintio, la de la iglesia de Corintio era esa, que había personas que vivían en celo, en contienda, amén, que siempre había problemas en ellos. Y Pablo nos habla en Gálatas 5:20 de las obras de la carne y nos da una lista bastante amplia, amén. Y eso es de lo que nosotros tenemos que apartar. ¿Se da cuenta que la palabra nos enseña de qué debemos apartarnos? Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Tenemos que apartarnos de esos deseos. Amén. Y es lo que tenemos que entender. Nuestra naturaleza pecaminosa va a producir esos deseos en nuestra vida. Contra eso luchamos. Esa es la guerra que tenemos constantemente. Los deseos que nacen en nuestra mente, los deseos que nacen en nuestro corazón. Esos son los deseos, mis hermanos, y esa es la lucha que tenemos que ganar. Y la lucha que Cristo venció.
Cortar esos deseos. Esos deseos no se pueden producir en nosotros en nuestra vida como pecado. Amén. Romanos 7:14 también nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, este texto contrasta lo espiritual con lo carnal y la ley con el pecado. La persona que es carnal es esclava del pecado. Muchos de nosotros, aún viviendo en el Evangelio, somos esclavos del pecado, porque somos esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Amén. Entonces los espirituales, mis hermanos, son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y Dios ha trazado una senda y aquellos que la siguen, a pesar de las presiones que somos sometidos. Las personas de que habla aquí, que pueden ayudar a los hermanos y que son espirituales, son las personas que siguen los caminos del Señor. Amén. Aunque sea una senda difícil, aunque hayan problemas, ¿cierto? La siguen. Y esto no quiere decir que estas personas no se equivoquen, que no fallen, pero son personas que saben reconocer su error y saben volver al camino rápidamente, pueden identificar bien su falla. Amén. Y entonces, ¿qué dice? Son personas que andan en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia. Las personas espirituales, mis hermanos, no podemos decir a esta persona espiritual porque tiene mucha paciencia, pero no tiene mansedumbre. No, el fruto del Espíritu es uno. Por lo tanto, la persona espiritual, ¿cierto?, ha desarrollado a través del Espíritu Santo en su vida todo lo que es el fruto del Espíritu. Amén. Y son personas, mis hermanos, que se buscan fácilmente. En la iglesia, en la congregación, no son personas que tenemos que andar buscando, a ver, ¿dónde hay alguien espiritual que me pueda ayudar? Son personas que se ven, no porque lo digan con su boca, sino porque se ven sus frutos. ¿Qué nos dice la palabra? Por su fruto los conoceréis. Por lo tanto, las personas espirituales tienen la responsabilidad de restaurarnos los unos a los otros y exhortarnos en la iglesia. Amén. Esto significa que la persona espiritual evidencia una calidad de vida integral. Manifiesta que está llena del Espíritu porque, mis hermanos, esta persona ama, vive en gozo, ¿cierto? Es pacificadora, no arma pleitos, sino que pacifica los pleitos y demuestra la paciencia que es necesaria. No es posible decir que este hermano es espiritual porque tiene paciencia y poca templanza, como decía yo. Esta persona vive y se ha desarrollado el fruto de su espíritu en su vida. La persona espiritual tampoco es autosuficiente. Una persona es espiritual porque depende del Señor totalmente en su vida. Amén. Entonces, esas son las personas espirituales que estamos llamando aquí para que nos ayudemos a restaurarnos los unos con los otros. Amén. ¿Qué nos dice Jesús? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos andar como Cristo anduvo. ¿Y qué hacía Cristo? Hablaba con el afligido, con el desamparado, sanaba al que estaba enfermo. Amén. Predicaba y daba luz a la palabra del Señor que fue escrita. Por eso debemos andar como Él anduvo. Amén. En obediencia al Señor. Amén. La realidad, mis hermanos, es dedicar una vida a Cristo. Y esto, mis hermanos, nos preguntamos mucho cómo hacerlo. Pero sale de lo más fácil para poder hacerlo es amar a Cristo. Si usted ama a Cristo, puede cumplir con lo que Él dice. Puede hacer lo que Él hace. Por lo tanto, en buscar, más que buscar teorías, en cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pregúntese. Hágase esa pregunta a usted. ¿Amo a Cristo? ¿Conozco realmente a Cristo? Y ahí se va a dar cuenta si usted le puede agradar al Señor y puede andar en sus caminos. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué nos dice Pablo a los Efesios? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Esa es nuestra labor como iglesia, imitar a Dios para que así podamos restaurarnos. Amén. Dice los textos de Colosenses que leímos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Necesita usted una regla para vivir? ¿Necesita herramientas? Más que decirle, hermano, no haga esto o no haga aquello, todo lo que usted pueda hacer y lo haga en el nombre de Jesús, siga haciéndolo. Pero si usted se encuentra haciendo algo que no haría Cristo, o que está mal frente a otro hermano, o frente a otra persona que ama a Dios, mejor apártese. Esa es una manera de vivir, amén, que
que debemos seguir siendo, hacerlo en el nombre del Señor. En el hogar, en el trabajo. Si lo que usted está haciendo está glorificando al Señor, siga adelante. Pero si lo que usted está haciendo, sus palabras, su boca, su actuar, no están glorificando al Señor, no están conforme a la palabra, mis hermanos, es mejor que nos apartemos de ellos. Amén. Entonces podemos decir que restaurar la iglesia es eficaz, ¿cierto? Cuando lo hacemos los unos con los otros. Amén. Y no lo hacemos de nuestra experiencia, lo hacemos desde la palabra. Amén. La persona que ha caído ha de ser restaurada la comunión de la iglesia, por lo que la labor del miembro de la comunidad es muy importante para la salud espiritual de todos y cada uno de los creyentes. Lo necesitamos. Para estar bien, para que la iglesia esté saludable, debemos estar todos de acuerdo trabajando. Amén. Porque una mano no se puede mover a la izquierda si todo el cuerpo va a la derecha. Todos unánimes trabajando para el Señor. Así que esa es la invitación de hoy, hermanos. Démonos cuenta realmente de que somos un cuerpo. Somos todos miembros necesarios de este cuerpo. Cristo es la cabeza, Cristo va por nosotros, por lo tanto la iglesia, mis hermanos, debe ser, mis hermanos, su tarea es que glorifique al Señor. Que nos amemos, nos perdonemos y cumplamos, ¿cierto?, con lo que la palabra hoy nos ha enseñado. Así que el Señor nos bendiga. Animémonos, mis hermanos, a trabajar, animémonos a ser parte activa de este cuerpo de Cristo. Amén. Así que el Señor les bendiga, nos vamos a poner de pie, vamos a darle gracias al Señor por la palabra y nos vamos a pedir a nuestra hermana Beatriz